Hola, buenos días. Soy Elisa Cuadrado, neuróloga del Hospital del Mar, y os voy a presentar este trabajo titulado Complicaciones y pronóstico de la hemorragia supraranoidea, análisis multiómico. El objetivo de esta presentación es hablaros de nuestra línea de trabajo en hemorragia supraranoidea, cuáles son nuestras hipótesis y objetivos. Haremos una revisión de estudios previos que están relacionados con nuestro tema. Os daremos unos resultados preliminares con el objetivo de buscar colaboración con otros grupos que puedan estar interesados o que ya estén trabajando en líneas parecidas. Como todos sabéis, la hemorragia supraranoidea representa un porcentaje bajo de todos los ictus y suele afectar a una población más joven de la que estamos acostumbrados con los ictus estándar. La causa principal es la existencia de aneurismas hasta en el 80% de los casos, y a pesar de que el pronóstico ha mejorado mucho con los nuevos tratamientos, sobre todo a nivel endovascular, la mortalidad sigue siendo alta de hasta el 30%. Los factores de riesgo no modificables principales pues son la edad, el sexo femenino y los antecedentes familiares de hemorragia supraranoidea, y como factores modificables tenemos el tabaquismo, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. El pronóstico de esta enfermedad viene determinado sobre todo por la magnitud del sangrado inicial, que podemos medir radiológicamente con el Fisher o clínicamente con el HanTGES, y también por la aparición de complicaciones. Las que más se relacionan con el pronóstico son el resangrado y la isquemia retardada o isquemia cerebral tardía. Existe una predisposición genética para tener aneurismas cerebrales y hemorragia supraranoidea. Recientemente se han publicado los resultados de este metaanálisis que ha incluido más de 10.000 casos y 300.000 controles, en el cual se han encontrado 17 locis nuevos asociados a la existencia de aneurismas, tanto rotos como no rotos. En este mismo trabajo también se ha podido confirmar que la predisposición genética al tabaquismo y a la hipertensión se relacionan con la aparición de aneurismas. En cuanto a si existe o no una predisposición genética a tener complicaciones y un peor pronóstico, aquí hay menos evidencia. Pongo dos casos que son muy ilustrativos. Tenemos dos pacientes jóvenes mujeres con aneurismas de cerebral media derecha, una se clipa y la otra se emboliza. Las dos necesitan cirugía por diferentes motivos, y en el primer caso, el caso de la izquierda, aparece un vasospasmo severo en la primera semana y en el segundo un vasospasmo leve. En el caso con menos vasospasmo, aparecen lesiones isquémicas durante la evolución, mientras que en el caso con vasospasmo severo no ha habido aparición de lesiones isquémicas. Entonces, esto nos da a pensar si puede haber un componente genético que pueda explicar estas diferencias y este mayor riesgo de aparición de lesiones isquémicas. El vasospasmo, como sabéis, es una complicación muy frecuente, que puede aparecer hasta en un 70% de los pacientes, y está muy relacionado con la magnitud del sangrado. La isquemia cerebral tardía puede aparecer hasta en el 30% de los casos, y como he dicho, es el principal factor relacionado con el pronóstico. Ambos comparten un tipo de fenotipo, que es el vasospasmo sintomático, en el cual a través del vasospasmo aparecen lesiones isquémicas. Pero hay otros pacientes en los cuales no vamos a detectar vasospasmo y sí que van a aparecer lesiones isquémicas. Aquí se postula que puede haber otros mecanismos patofisiológicos, como las alteraciones de la microcirculación, disrupción de la barrera hematoencefálica, fenómenos de depresión cortical propagada o inflamatorios que estén explicando esta aparición de lesiones. En cuanto a si hay factores predisponentes genéticos para la aparición de estas lesiones isquémicas, hasta ahora se han realizado pocos estudios, la mayoría son trabajos de gen candidato que han explorado estas vías fisiopatológicas de inflamación, disfunción endotelial, fibrinolisis y factores metabólicos, y se han encontrado algunas mutaciones en genes de la ApoE4, aptoglobina 2, catecolmetiltransferasa o endotelina 1 y endotelial oxidritroxintasa, que están asociados con la aparición de estas lesiones isquémicas. En cuanto a estudios de GWAS, hay uno que encontró un LOCI asociado también a esta aparición, pero son pocos casos. Igualmente, con todo esto, la hipótesis es de que solo se explicaría un 40% de la causalidad. Por lo tanto, pensaríamos que debe haber otros mecanismos genéticos ocultos que puedan explicar esta asociación. Y ahí es donde entra la epigenética. En cuanto a estudios de epigenética en hemorragia supraranoidea, cuando nosotros empezamos nuestro trabajo no había ninguno, y en los últimos 2 años han aparecido varios trabajos, todos son del mismo grupo, de un grupo coreano. En el primero lo que hicieron es encontraron una hipermetilación en un gen que se asociaba con un aumento de la expresión de la endotelina B,
Y en el segundo trabajo lo que han hecho es un IWAS directamente, y en el cual han encontrado 2 puntos de metilación, uno es en un gen receptor de la insulina y en el otro es un gen asociado con la familia de las caderinas, que también estarían asociados con una mayor aparición de lesiones isquémicas. No obstante, este trabajo usa en total 70 pacientes, 40 para discovery y 20 y pico para replicación. No han podido hacer ajustes por variables confusoras. Por lo tanto, la hipótesis de nuestro trabajo, como he dicho, es que existen variaciones genéticas que condicionan un mayor riesgo de desarrollar vasospasmo y isquemia cerebral tardía en pacientes que han tenido una hemorragia supraaminoidea, y que la metilación del DNA modula la expresión de genes implicados en el desarrollo de vasospasmo y isquemia cerebral tardía, que existen variantes genéticas o epigenéticas que pueden ser no detectadas si analizamos las ómicas individuales y que se podrían detectar mediante una aproximación sinérgica multiómica. Los objetivos de nuestro trabajo es analizar la influencia, en primer lugar, de variables clínico-radiológicas que se puedan asociar con el pronóstico y las complicaciones. En segundo lugar, analizar estas variantes genéticas asociadas al vasospasmo o isquemia cerebral tardía mediante un GWAS. Lo mismo, pero mediante un IWAS, analizando metilación en locis asociados. Y por último, analizar la influencia que tiene la secuencia genética en la metilación del DNA en loci específicos mediante la Methylation Quantitative Trait Locus, los MQTLS, que lo que hace es integrar datos genéticos y epigenéticos obtenidos. Y por último, el objetivo sería crear una escala de riesgo para predecir el riesgo en cada paciente de tener o no tener lesiones isquémicas. Para este trabajo contamos con un FIS que se nos concedió el año pasado. Todos los pacientes, la metodología, vamos a estudiar pacientes incluidos en una base que tenemos prospectiva desde el año 2007, en la que recogemos datos de todos los pacientes atendidos, que son nuestra área de referencia, y 1 de cada 5 fines de semana estamos de gran guardia para hemorragia supraaminoidea y atendemos cualquier hemorragia que aparezca en el territorio de Cataluña, de 7 millones de habitantes. A todos se recogen datos clínicos, radiológicos y de evolución mediante un registro y se obtienen muestras para genética. Los criterios de inclusión para el estudio es cualquier hemorragia espontánea supraaminoidea que esté ingresada en nuestro hospital, en la cual tengamos material genético, excluimos hemorragias de causas infrecuentes y pacientes que no tengan datos suficientes, pues bien porque han sido trasladados durante el ingreso, hayan fallecido precozmente o falte algún dato completo. Todos los pacientes son atendidos de forma multidisciplinar por un equipo formado por intensivistas, neurólogos vasculares, neurocirujanos, neuroradiólogos, anestesiólogos, y aquí el neurólogo vascular es el que hace de coordinador. Los pacientes generalmente ingresan en UCI como mínimo las primeras 24 horas y luego después, según la evolución, ya pasan a la unidad de ictus o a la planta de neurocirugía. Todos los pacientes son tratados con imodipino desde el primer día, generalmente endovenoso, y todos los pacientes son seguidos con Doppler cada 24 horas como mínimo durante los primeros 12 días y luego cada 48 horas hasta el alta o hasta cumplir unos 20 días. El imodipino luego se pasa a oral cuando el paciente pues, está estable. Todos los pacientes se les hace un TAC, angioTAC y TAC de perfusión después del tratamiento del aneurisma, y en caso de aparición de vasospasmo son tratados de forma endovascular mediante el imodipino intraarterial, angioplastia, y recientemente hemos aprobado el uso de mirrinona como uso compasivo para vasospasmos refractarios. Vamos a hacer los estudios en una corte de descubrimiento, que es nuestra corte Basigman HSA, y los hallazgos que encontremos los vamos a replicar en la corte del Consorcio Internacional de Aneurismas Intracraneales. El GWAS se va a realizar mediante la plataforma de Illumina y el IWAS lo mismo. Vamos a analizar cada punto de metilación aislado en diferentes tipos celulares y los puntos que encontremos en asociación estadística se analizarán mediante una regresión logística ajustada por las variables confusoras y de interés. Vale. Al final, lo que se analiza es cuantitativamente qué diferencias cuantitativas de metilación del DNA hay entre los dos alelos y los polimorfismos causales que se hayan encontrado en el GWAS. En cuanto a los resultados, clínicamente, del primer objetivo, que es un objetivo clínico, hemos tenido 2 publicaciones recientes. En el primero, lo que estudiamos fue si la existencia de retraso diagnóstico se asociaba con un peor pronóstico, y lo que vimos es que hasta un 26% de todos los pacientes con hemorragia supraaminoidea
no son diagnosticados a la primera. Y este porcentaje llega a ser de hasta el 40% en aquellos pacientes con un estado clínico bueno, con un HandiGest 1 y 2. Y finalmente, que el tener un error diagnóstico, una misdiagnosis, se asocia con un peor pronóstico, hasta 4 veces más de riesgo de tener secuelas o mayor riesgo de muerte a los 3 meses. Y esta asociación se explica por una mayor aparición de isquemia cerebral tardía, y de complicaciones durante el tratamiento del aneurisma. En segundo lugar, este estudio recientemente publicado, en el que estudiamos o analizamos cuál es el pronóstico a corto y largo plazo de los pacientes tratados en nuestro hospital. Lo que vimos es que a 5 años el 30% de los pacientes fallecen, pero de aquellos que han sobrevivido, tan solo el 7% han quedado con secuelas, con un ranking de 3-5. Sí que la gran mayoría son tratados de forma endovascular, solo se tratan de forma quirúrgica aquellos que no se ha podido hacer el tratamiento endovascular, y como veis, pues los tratados de forma endovascular tienen un pronóstico mejor en cuanto a mortalidad y secuelas, con una reducción absoluta del 15,9% de riesgo de mortalidad y una NNT de 6, ¿vale? En cuanto a los estudios ómicos, en la actualidad tenemos 560 casos registrados y hemos realizado GWAS de 156. Nos quedan 96 para alcanzar el tamaño muestral que calculamos, y nos quedan por realizar los IWAS en 192. Esperamos este año 2001, vamos un poquito retrasados pues, por los efectos de la pandemia, pero esperamos poder tener todos los análisis este año para poderlos replicar a principios del año que viene y poder tener listos pues, todos los resultados para publicar el año que viene. Como ideas futuras, lo que vamos a hacer es unos análisis muy parecidos, pero teniendo como outcome el pronóstico, y en el futuro nos gustaría también poder realizar estudios de microRNA. Todavía no tenemos financiación, pero esta sería nuestra idea. Y ya está, muchas gracias. Espero que haya algún centro que quiera colaborar con nosotros, pues aquí estamos.